Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Damos gracias. Damos gracias al Señor por su misericordia y su piedad, que hasta el día de hoy es nuestro vallado, Amén. por el cual somos incansables Gloria a por el Dios. enemigo. Amén. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias por tu gran amor y misericordia y compasión, piedad, y el anhelo que tienes de revelarte a nosotros y de darnos a conocer a Cristo. No hay anhelo más profundo para con nosotros que es revelarnos a tu Hijo. Ese es tu deseo, que tu reino sea establecido en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Según este capítulo, según este versículo 10, David cometió uno de los más graves pecados. Cualquiera podría pensar que el acostarse con una mujer lo llevara a David a caer tan bajo, aunque era un pecado grave, pero no tan grave como menospreciar a Dios. Cuando menospreciamos su palabra. David menospreció el reino, menospreció la gloria de Dios, incluso no quiso ir a la batalla cuando debía haber ido a la batalla para establecer el reino. Este pecado de menospreciar a Dios y tomar una mujer que no era su mujer, le suministró una maldición en muchos eventos del reino de Dios. No vaya a pensar que solamente lo que David hizo al menospreciar a Dios y acostarse con una mujer que no era su mujer. Se quedó ahí, Dios trató con David, Dios lo disciplinó a él y luego lo perdonó y todo terminó. No, la palabra dice que fue grave su pecado porque dañó el reino hasta el día de hoy. Por culpa de David, Israel está en guerra, en pleitos, en problemas hasta el día de hoy. Y no ha podido Israel establecer el reino. Entonces, por culpa de David, él suministró esa maldición que cayó sobre él a toda su descendencia, que no tenía hombres y mujeres que no tenían culpa, pero por causa de él, que era el rey, a quien fue el primero rey que Dios reconoció para su reino. Entonces, el pecado de David de menospreciar a Dios sobre todo,
le causó una gran derrota. Y esa gran derrota de David fue consecutiva a toda su descendencia. Fue dañada de muchas maneras. Porque acuérdese que él era el rey. Inclusive el rey que Dios piensa tener en el reino milenial. Entonces, el relato del castigo o del juicio castigador de Dios sobre David consta aquí por escrito para servirnos de advertencia, según lo relata Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dios no solo es amoroso y misericordioso, sino también justo y digno de ser temido. Por un lado, Dios perdonó a David, versículo 13, pero por otro lo disciplinó y lo castigó en conformidad con su justicia gubernamental, según el versículo 10 al 14. El hecho que David fuera el rey, un rey extraordinario, el hecho que David fuera un rey en el cual Dios había puesto el arca, le dio el material para el templo. En David arrancó la gloria de Dios para esta tierra. No con Saúl, sino con David. Entonces, Dios tenía grandes expectativas para ese rey. Dios sabía que ese rey y deseaba que ese rey estableciera el reino, estableciera a Israel, lo llevara a la máxima adoración.